Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Israel Gutiérrez, Country Manager de A3EC. ¿Cómo te encuentras, Israel? Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con ustedes. No, a ti por acompañarnos, Israel. Digo, para ir empezando antes de cualquier pregunta sobre la empresa, tecnología y todo lo que hablaremos hoy, quisiera que nos platicaras un poquito de ti para conocerte y saber con quién estamos hablando. Claro que sí, mexicano, 20 años de experiencia en el medio de las tecnologías de la información, un apasionado en la ciberseguridad. Me encanta todo este medio. Me gusta mucho viajar, me encanta conocer nuevos lugares, nuevas culturas. Así que bueno, pues un gusto. Y actualmente estoy basado aquí en Ciudad de México, aunque bueno, nuestras oficinas han estado en varias partes y me encanta estar por allá también. Excelente, Diego Israel. Para ir empezando también un poquito en materia, me gustaría que me platicaras un poquito de qué hace A3C, qué es lo que se dedica a la empresa. Claro que sí, mira, somos una consultora en ciberseguridad muy enfocada a servicios profesionales, servicios gestionados y servicios de valor. Nosotros venimos del mundo de los correlacionadores de eventos, de los servicios de inteligencia y correlación de información, y nos enfocamos en proveer servicios orientados a ciberseguridad, muy orientados también a todo lo que tiene que ver con prevención y detección y respuesta a amenazas. De este lado hemos visto que este mercado de ciberseguridad ha madurado muchísimo desde antes, poquito antes de pandemia, pero con pandemia vimos que se dio un boom con esto. A mí me gustaría saber o preguntarte que a través de que vemos más actores ofreciendo pues estas soluciones avanzadas y pues este tema de seguridad integral, ¿cómo está traduciendo esto A3C que en términos de una oferta real y tangible para las empresas? Que pues ya sabemos que están buscando protegerse de estas amenazas crecientes y que hace diferente también a su enfoque en comparación de otros jugadores. Claro que sí, fíjate, es interesante porque ciertamente se viene una explosión de necesidad de estos servicios y yo creo que también tiene mucha orientación en todo el proceso de digitalización. Ciertamente la pandemia nos empujó a digitalizarnos en muchos aspectos, aunque ya había mucha información o mucho modelo de digitalización y llevar nuestras vidas a procesos digitales. Ahora cada vez es más fuerte y hay una tendencia más importante de transformación digital a todos los niveles y en todos los tipos de organización. Antes lo veíamos a lo mejor nada más en unos tipos de sectores y ahora en todos los sectores se está viendo alguna parte de digitalización y de ahí viene toda esta parte de la ciberseguridad. Y algo que es muy relevante y importante con entender de este sentido es cómo la seguridad te va a ayudar a que tu negocio esté funcionando. Y puede escucharse súper trillado y a lo mejor ya muchas empresas lo hacen, pero realmente nos estamos sentando a identificar el negocio y estamos entendiendo dónde hace dinero las empresas y dónde están las joyas de la corona para poder establecer una buena estrategia de aseguramiento o nada más estamos buscando vender una licencia, decir, listo, ya cumplí, hago un check y vámonos, ¿no? Y ese es el enfoque que A3Sec busca hacer, es mucho orientado a sus clientes y entender dónde está tu negocio, cómo puedo hacer que tu negocio sea más eficiente y puedas ganar más dinero utilizando, aplicando o invirtiendo en ciberseguridad, que eso es algo que nos permite tener por nuestra experiencia que tenemos en el sector, en el mercado, con los especialistas que tenemos, podemos hacer un enfoque más orientado al negocio y no nada más a decir, bueno, vamos a cumplir, tenemos estos checks, ya cumplí, ya me voy, y no orientarlos realmente a un modelo de ciberseguridad, transformación digital segura y de protección de activos digitales. Entonces, A3X se enfoca mucho más en ese modelo orientado a la estrategia del negocio y cómo podemos hacer una correcta inversión y no nada más decir, pues hay que comprar tanto por tanto, vámonos, sino orientar realmente cómo podemos ayudar a nuestros clientes y a estas organizaciones a que esa inversión realmente esté orientada a una eficiencia en la operación de la organización y que esa eficiencia esté con un modelo de seguridad y obviamente soportada en información y soportada en los datos que que la propia empresa puede producir. Que esto también es muy interesante y es qué están produciendo las organizaciones en términos de data, de información, de datos. Esos datos que estamos produciendo los estamos analizando para entender cómo podemos ser más seguros y cómo los podemos aprovechar. Como te decía, nuestra organización está muy orientada a la correlación de eventos y al manejo de altos volúmenes de información. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos
obtener esa información, analizarla y poder orientar muchas de las decisiones o los planes estratégicos a que sepamos aprovechar mejor la información, hacer mejores gestiones de la inversión y obtener un modelo de ciberseguridad más orientado a las necesidades de la empresa y no nada más como que cajitas por ponerle palomita y check. Y digo, en este enfoque y todo el trabajo que están viendo, hemos visto que existe un dilema entre el tema de tecnología y educación, donde pues, se considera que recae mucho del peso en la protección de una organización. Más bien, ¿dónde consideras que recae el mayor peso en la protección de una organización moderna? ¿Y qué es que el mercado está suficientemente preparado para entender y adoptar un modelo de seguridad centrado también en el usuario? Creo que es hacia allá donde lo tenemos que hacer. Es bien interesante porque hemos utilizado mucho el concepto de el eslabón, el punto más atacado, el ser humano, pero también la tecnología debe de cuidarnos. O sea, al final de cuentas, las herramientas deben de ayudarnos a cuidar a las organizaciones y a las personas que están dentro de las organizaciones a que sí, a hacer mejor frente a los riesgos. Entonces, la tecnología ha venido evolucionando. Yo desde hace muchos años veíamos que era más un proceso tecnológico y tú como organización y como persona, adáptate a ese proceso tecnológico. Hoy en día es más, ¿cómo estás operando? ¿Cuál es tu modelo de persona y de tus organizaciones y de las personas que están en tu organización? ¿Y qué modelos de tecnología podemos implementar para mejorar ese aseguramiento? La identidad va a ser la nueva frontera o es la nueva frontera de seguridad. La identidad digital, la identidad que cada uno va a tener en ese mundo digital es el nuevo punto donde tenemos que estar cuidando y protegiendo a las personas y es donde vamos a estar poniendo muchísimo más atención. Sí, todos los procesos tecnológicos y todas las herramientas van a existir, pero van a tener un enfoque particular de identidad muy importante. También quisiera dentro de esto preguntarte, ¿qué esfuerzos o tecnologías en ATC están respaldando esta transición también hacia la anticipación de amenazas? ¿Y cómo es que creen que esta mentalidad va a impactar en el negocio a un largo plazo? La tecnología va a seguir evolucionando fuertemente en todos sus procesos y en todo para buscar qué hacer, cómo hacerlo más rápido, más fácil, con menos errores. Esta transformación digital y todo este proceso de apoyo a las organizaciones nos debe de aumentar esta capacidad de hacer las cosas en la tecnología. Entonces, ese es un apalancamiento súper importante que lo vamos a estar viendo en las organizaciones y tener una visión de ciberseguridad es sumamente importante por cómo vamos a manejar la información, quién va a tener acceso a esa información, cómo vamos a estar gestionando esos riesgos o estas entidades que pudieran estar impactando en la información que estamos procesando. Entonces, sí, la transformación digital y la tecnología va a seguir evolucionando muchísimo y cada vez más rápido en diferentes aspectos que nos va a decir, lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer con menos errores, lo podemos hacer más eficiente. Es muy importante que las organizaciones entendamos dónde podemos aplicar esta tecnología en nuestros procesos sin morir en el intento y crearlos también desde una forma segura. De aquí me gustaría también pasar a platicar un poquito sobre este tema que estamos viendo tanto en tendencias y oportunidades para la ciberseguridad, que digo, en un mercado como el de México, ¿qué factores económicos o regulatorios ves que están influyendo en las decisiones de inversión en ciberseguridad? Fíjate que hay varios factores externos. El Foro Económico Mundial determinó que la ciberseguridad está en el número 5 este año, lanzó su informe de riesgos y eso pone en alerta a todas las organizaciones a nivel mundial de decir, hay que ponerle atención. Ese es un factor económico externo importante. El nearshoring, al traer muchas organizaciones a nivel internacional, están implementando estrategias de producción en el territorio mexicano, viene también con una serie de regulaciones y un cómo debemos de hacer las cosas y otras geografías traen esta regulación de decir, así debe de ser y debes de considerar estos elementos de protección y manejo de la información. Entonces, el sector financiero ya lo tira desde hace muchos años, diferentes reguladores internacionales que les dicen, oye, tienes que cumplir con esta serie de requerimientos. Entonces, todos estos factores externos están llevando a las organizaciones a voltearse y decir, tenemos que buscar implementar modelos de ciberseguridad. Pero aquí es bien importante lo que decía hace un rato y es no cumplir por solo cumplir, sino entender que este tipo de reglas existen por algo. Están buscando protegernos de una serie de riesgos y de posibles impactos.
Entonces, van a venir esos elementos regulatorios que no son necesariamente locales, pero que sí en el exterior y como quieras estar haciendo negocios en el exterior, los debes de estar cumpliendo porque te los van a pedir sí o sí. La Unión Europea ha generado muchísimas regulaciones, Estados Unidos tiene bastantes y todas tienen que empezar a cumplirse aquí en territorio mexicano si una organización quiere empezar a tener negocios con esos actores, que al final de cuentas son nuestros principales socios económicos y seguro queremos hacer ese cumplimiento, pues para poder hacer un buen negocio, ¿no? ¿Y consideras que ahorita la parte industrial, principalmente, que a veces vemos que el tema corporativo invierte más en ciberseguridad por protección de ciertos datos, pero la parte industrial sí está generando la inversión necesaria en la protección de sus equipos, de su tecnología? Que digo, ya mucho está enlazado, ya hemos visto lo peligroso que puede llegar a ser el no tener este tipo de protección en cualquier planta. Fíjate que va muy de la mano con la transformación digital. Mucha industria está transformándose digitalmente, están automatizando o están mejorando sus procesos, están abriéndolos al mundo del Internet, están trayendo el Internet de las cosas, están trayendo OT. Entonces, todos estos procesos de Internet y de digitalización están viniendo de la mano con la parte de ciberseguridad. Entonces, sí estamos viendo una inversión, mucho poca la necesaria. Creo que es una parte importante porque ya se está haciendo, o sea, ya se está llevando a cabo este proceso de inversión. Yo creo que siempre es interesante ver, realmente me está funcionando. Yo creo que más allá de mucho o poca es, me está funcionando para los procesos digitales de mi organización, me está funcionando para los objetivos de negocio que quiero o está haciendo un ralentizador de mi negocio. Porque si está haciendo un ralentizador, si está alentando las cosas, puedes estar invirtiendo un peso o 100 millones, lo estamos haciendo no de la mejor forma. Entonces, se puede volver complicado. Entonces, yo creería que está de la mano de la transformación digital, se está haciendo muy bien, qué bueno. La verdad es que nos hace falta que se haga con ese sentido de urgencia y de importancia, pero siempre tiene que estar orientado a, ¿me está ayudando a la organización? O sea, ¿se está volviendo más eficiente mi organización al implementar esto? Si es así, vamos por buen camino. Si no, nos hace falta ajustar un poco las tuercas. Y justo en esta parte que mencionas, también del lado de ciberseguridad, ¿ves nuevas tecnologías que se estén implementando para mejorar, pues la misma automatización de ya detectar ciertos problemas, detectar estos posibles cibercriminales o por temas de protección? ¿Sí se está invirtiendo en algo adicional en el tema de ciberseguridad? Sí, hay mucha inversión en el manejo de la información, como te decía, los datos. Cada vez tenemos más datos, tenemos la capacidad de guardar más información. Eso es interesante porque si hace, por ejemplo, 20 años, tú les decías a las organizaciones cuántos años de información tenían almacenados, eran pocos. ¿Por qué? Porque era muy costoso almacenar la información. Hoy en día puedes almacenar muchísimo más información a un costo más eficiente. Entonces, la inversión tecnológica que se está haciendo es ayudarnos a procesar y tener la capacidad de analizar mejor esa información. La tecnología que se está implementando, si bien puede ser inteligencia artificial generativa, modelos de algoritmos matemáticos de machine learning, si bien podrían ser sistemas de automatización o eficientización de procesos, eficientar los procesos, creo que tiene que ver con el manejo de información. ¿Qué tan eficiente eres para manejar altos volúmenes de información a una mejor velocidad y qué valor le vas a poder sacar a esa información sin poner en riesgo la información de tus clientes? Entonces, muchas empresas de ciberseguridad están haciendo sus inversiones orientadas a eso. ¿Cómo estoy tratando la información, la data de mis clientes? ¿Cómo le estoy sacando provecho para generar mejores modelos matemáticos de capacidades de detección, comportamiento humano? ¿Puedo detectar más fácilmente a los humanos o a los robots? Eso es un tema que se va a venir dando fuertemente y estamos haciendo inversiones en ese sentido, cubriendo todos los aspectos de lo que le llamamos la superficie de ataque. Cada vez tenemos más elementos por donde podemos ser atacados, que si las nubes, que si los data centers, que si los teléfonos celulares, que si los OT, IT, IoT, todos esos elementos tecnológicos se vuelven superficie de ataque. Entonces, mientras más capacidades tengas de cubrir esos diferentes elementos, mejor vas a estar protegido. Entonces, las inversiones se están haciendo en ese sentido. La innovación tecnológica en ciberseguridad está teniendo ese sentido.
con qué velocidad puedo detectar mejor a un atacante y puedo procesar más información en menos tiempo. Israel, también me gustaría conocer de este lado como negocio y desde tu parte como líder dentro de lo que es Atresec y en una empresa de ciberseguridad. ¿Cuál es tu filosofía para construir un equipo en ciberseguridad que sea a la vez altamente técnico y adaptativo a las necesidades del cliente? ¿Qué estrategia como líder has implementado para cultivar este tipo de cultura en un equipo con demandas tan críticas? Creo que es muy interesante considerar siempre el elemento fundamental de los que trabajamos en ciberseguridad y es esa mentalidad. Hacker no es una mala palabra, sino es una persona que tiene ciertas habilidades de hacer tecnología y de pensar diferente. Tenemos que tener personas que tengan esas habilidades, esa curiosidad por no estar siempre conforme con lo que tienes y pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscar personas que puedan formar parte del equipo, que tengan esa curiosidad, esa hambre de saber más, de cómo si le muevo aquí puede hacer otro tipo de cosas. Creo que es crucial. En estas organizaciones uno siempre debe considerar que las personas que están colaborando con nosotros deben de tener ese feeling de curiosidad. Y ese feeling de curiosidad te va a dar esa hambre por saber un poco más. Tienes esa pasión por la tecnología, fantástico. Mucho hemos hecho en el acercamiento con instituciones de educación, mucho hemos hecho con acercamiento en etapas tempranas de los jóvenes donde están estudiando carreras de orientadas a la tecnología, desarrollo de software o cosas por el estilo, donde podemos buscar personas que estén con esa iniciativa y con ese gusto de hacer un poco más y de ir formando estos equipos de trabajo que tienen que ser multidisciplinarios, que tienes que tener diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de visión, pero sí tienen que tener un elemento en común, esa curiosidad de pensar que un tenedor no nada más puede servir para comer, sino tiene múltiples propósitos y pueden hacerse muchas cosas para eso. Entonces, siempre considerar con personas que tengan esa misión y esa mentalidad es súper importante y en todas las regiones, a todas las culturas, y hemos trabajado con personas de Europa, de anglosajones, latinoamericanos, y tienen que tener ese elemento en común. Y es bueno saber que también ya se tiene hasta una idea del tipo de perfil que buscan, pero vamos con la siguiente parte que es el reto de encontrar el talento, que incluso no hablamos solo de ciberseguridad, hablamos en la industria de tecnología. Encontrar talento en estos momentos se ha vuelto uno de los principales retos y me gustaría saber cómo lo han resuelto ustedes, cómo lo están trabajando y también cómo logran retener a este talento, que digo, no me gusta mucho la palabra retener, pero mantener al buen talento dentro de las empresas para evitar seguir con este sesgo que se ha estado dando. Mira, yo creo que es algo que no vas a detener. Y es importante tomar en cuenta que la retención, como lo dices, que no, es medio rara la palabra, a lo mejor tienes que entender que el cambio es tu constante. El cambio es tu forma de trabajar, el cambio es tu modelo de trabajo. Entonces, en este momento la tecnología y la gente que quiera meterse a la tecnología va a tener un abanico de oportunidades para trabajar en donde sea y en todo el mundo. Es, sí hay una demanda importante de gente que puede ir desarrollando en diferentes aspectos. Tú tienes a las personas que quieren aprender, que están empezando, que tienes un nicho de desarrollo, tienes a otro grupo de personas que ya tienen cierto nivel de experiencia y que van a ir mejorando en el tiempo. Tienes otro grupo de expertos que ya tienen mucho más experiencia. Hoy mismo necesitamos mucha gente que a lo mejor tenga más experiencia, pero eso es imposible, porque no puedes regresar en el tiempo y hacerlos crecer y hoy tener un pool de cientos de miles de expertos en ciberseguridad. Tenemos los que tenemos y tenemos una cantidad finita de expertos en ciberseguridad con 10 años de experiencia. Y esa cantidad finita, al final de cuentas, es un reto, sí, pero también tienes que voltear a ver a los desarrollos de nuevas personas o nuevos perfiles, que ahí es donde tenemos que estar trabajando y las organizaciones como nosotros tenemos que pensar en esa formación porque estas personas que estés entrenando ahora, que estés desarrollando, van a ser tus expertos del futuro, van a ser las personas con las que vas a estar trabajando. Entonces, creo que es importante trabajar ese modelo de preparación, sí, buscar y tener expertos, pero siempre con la constante de que el cambio existe, el cambio vas a tener. Esta es una empresa súper dinámica, con mucha apertura a sangre nueva, a gente con pensamientos innovadores, con pensamientos que pudieran desarrollar nuevas actividades. Yo creo que eso es algo bien interesante para todos aquellos que colaboran con nosotros, es ese dinamismo con el que podemos estar trabajando, que no
no es un elemento estático y que te vas a estar aburriendo nada más dando teclazos una y otra vez, sino vas a tener un abanico de posibilidades. Y cuando tienes personas que están buscando, que tienen esa curiosidad por hacer tantas cosas, este es el ambiente perfecto. Este es el ambiente perfecto porque puedes hacer muchas cosas y tienes un lugar para poder tener esa mente ocupada todo el tiempo. Yo creo que es algo en donde podemos aportar bastante para estas personas que quieran trabajar con nosotros. Y desarrollar nuevos talentos es muy importante y crucial, porque con eso es con lo que vamos a estar cumpliendo y supliendo esa necesidad de talento que hoy día existe, sí, existe, pero talento con experiencia, talento con esa visión de trabajo, con esa visión de colaboración, lo cual es difícil, pero pues, se consigue y existe. Y yo creo que en México y en Latinoamérica hay talento y se puede ir impulsando y se puede ir desarrollando. Y digo, cambiando un poquito el tema, pero justo esta parte humana dentro de lo que es tecnología, ¿consideras que ha cambiado el tomador de decisiones en estos años? Que digo, vimos el surgimiento de puestos como lo que es el CISO, que tampoco tiene tantos años existiendo en las empresas, o estos directivos de IT, que antes nada más era el ingeniero en la empresa dedicado a ciertos puntos. Y ya vimos una transformación en el cual se ha vuelto un tomador de decisiones clave. ¿Tú dentro de esto consideras que sí ha cambiado el trabajo, la negociación y cómo se lleva todo lo que es ciberseguridad ya con las empresas? Sí, porque están más orientados y tienen funciones específicas. Hay más funciones específicas que, como bien dices, antes no existían, ¿no? Oficiales de seguridad de la información, de protección de datos, de cumplimiento, de ciberseguridad, operaciones de seguridad, de operaciones de respuesta a incidentes, de equipos rojos de ataques o simulación de adversarios. O sea, yo creo que se han abierto una gama diferente de perfiles y opciones, y en base a esos perfiles, la toma de decisiones orientadas a lo tengo interno, lo tengo externo, lo tercerizo, tengo un equipo que se va a apoyar de otras personas, lo contrato local, internacional, a qué tipo de internacional me voy a estar enfocando. Yo creo que muchas organizaciones y de múltiples tamaños se enfrentan con este tipo de decisiones. ¿Cómo lo considero? ¿Cómo considero y dónde considero un equipo que me pueda estar apoyando? He visto muchas organizaciones de muchos tamaños que dicen, lo mejor lo tengo internamente. Después de un tiempo dicen, no, mejor lo externalizo. O están contratando de forma externa y después dicen, no, lo quiero tener interno. Entonces, este momento de ir viendo qué me funciona mejor y cómo puedo ir tomando las mejores decisiones, las organizaciones siguen trabajando en eso, porque tienen que estar orientadas al negocio, tiene que estar orientada a cómo está funcionando mi organización, dónde están mis datos, dónde está mi proceso tecnológico, cómo está funcionando mi proceso de transformación digital y cuál es mi estrategia de seguridad. El CISO se vuelve una pieza clave porque es el estratega del manejo de la información y los procesos tecnológicos de forma segura, y tiene que estar trabajando muy de la mano con tecnología, pero debe de asegurarse que en términos de regulaciones y en términos de operación segura esté funcionando todo. Entonces, sí, se vuelve bien interesante, y también entender cómo los consejos de administración están entendiendo esta parte de la ciberseguridad y los riesgos. Y ellos también están empezando a orientar sus decisiones, a hacer inversiones, a controlar la inversión, a verificar cómo estamos haciendo la inversión en este tipo de términos, y eso está impactando también las decisiones. Antes, cómo se estaban comprando, basado en qué, con el de tecnología. Ahora sí tengo que considerar al legal, ahora tengo que considerar un poco más al consejo de administración, tengo que considerar a otros aspectos de partes relacionadas. Entonces, el mundo que empieza a abrirse y a tener más aristas a considerar está impulsando que las tomas de decisiones se conviertan en matrices más complejas para tomar en cuenta antes de llegar a una decisión en términos de ciberseguridad. Y digo, y para aquellos ejecutivos que aún consideran que la ciberseguridad es como un costo adicional y no tal cual un pilar del negocio, ¿qué recomendaciones ofrecerías para ayudarles también a entender que la seguridad es pues, un habilitador del crecimiento? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes que vamos a estar encontrándonos en estos tiempos y en los próximos años, y es entender eso. Veíamos la seguridad como un gasto. Luego lo veíamos como un gasto necesario porque pues, lo tengo como un seguro, ¿no? Como el seguro del auto. Pues si bien me va, me funciona, y si no, pues ya cuando me pase lo necesitaré. Yo creo que la ciberseguridad, cómo estamos transformando eso es
cómo está funcionando tecnológicamente mi organización y dentro de ese proceso de tecnología, qué sistemas de seguridad están ayudando a que toda mi operación sea más funcional, sea más rápida, sea más eficiente y yo sepa que estoy haciendo negocio con quien debo hacer negocio de la forma que necesito hacer negocio rápidamente. Cuando tú entiendes que esos son los habilitadores que te está ofreciendo la ciberseguridad, empieza a volverse una inversión, porque entonces si estoy haciendo captación de usuarios de esta manera, pero si implemento modelos de seguridad que me van a ayudar a tener mayor confianza en mi consumidor y en que voy a poder hacer el registro del ingreso económico de una manera más eficiente y sin tantas fallas, entonces ya tengo ROI. Entonces, entender cómo mi negocio se está ayudando de la tecnología para hacer y generar ingresos es como debo de empezar a entender y a visionar la ciberseguridad, porque entonces sí se vuelve un habilitador del negocio para poder generar más. Y también quisiera ahora preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué características definirán o consideras que definirán a las empresas que logren destacar en ciberseguridad en los próximos 5 años? ¿Cuáles consideras que serán los diferenciadores críticos en un mercado cada vez más saturado de soluciones y servicios? Creo que es bien interesante ahí porque estamos viendo una sobrecarga. Muchas organizaciones tienen que tener un compliance muy pesado y tienen que cumplir, de repente te empiezan con una regla, luego tienen dos, tienen 15, tienen 18 y todas sus áreas de seguridad están volcadas a hacer un cumplimiento de esos 18 procesos. Oye, ¿y la seguridad cómo la estás gestionando? No, tengo que crear otro sistema o otro equipo de trabajo. ¿Cuáles van a ser las que tengan ese diferenciador? Las que logren unificar ese sistema y cuando yo estoy haciendo la seguridad, estoy cumpliendo con ciberseguridad. Si logro hacer esa combinación de ejecución de operaciones de ciberseguridad con cumplimiento, voy a reducir mucho mis cargas de trabajo y voy a ser más eficiente en hacer las cosas. Si mi ciberseguridad funciona de forma eficiente y está ayudando al negocio y no me está cargando de procesos administrativos pesados, voy a poder dar mejores productos y servicios a mis clientes. Entonces, las empresas que están logrando esto, que lograron esto y que van a seguir logrando esto, van a tener un diferenciador muy interesante porque no importa quién llegue a pedirles datos de sus procesos de seguridad, ya están. No importa cuál sea su innovación tecnológica, ya voy a poder identificar a mi usuario y su manejo de información de una manera más eficiente. Entonces, crear ese modelo tranquilo de operación de ciberseguridad con cumplimiento va a ser clave para que las organizaciones puedan decir, sí, estoy cumpliendo, está siendo eficiente, estoy gastando lo necesario y lo que es, y además me está dejando un ingreso adecuado. Entonces, ahí va a estar la combinación. No quiere decir que sea fácil, es un proceso que requiere de varios elementos a considerar, pero va a ser una pieza clave para poder organizarse a un futuro en términos de ciberseguridad, porque ya lo están haciendo, porque las organizaciones ya lo están haciendo y muchas empresas que están haciendo digitales, que están haciendo en esa digitalización y que están haciendo con la ciberseguridad de principio y de facto, ya lo tienen. Entonces, esos van a ser unos diferenciadores importantes porque ya lo son ahora. Israel, ya entre mis últimas preguntas, no por gusto, porque sé que aquí podemos estar varias horas también platicando sobre varios de los temas que aún están pendientes, pero me gustaría también conocer cómo te gustaría ver a A3Sec en unos años y cuál esperas que sea tu legado como líder en un sector tan dinámico y desafiante como lo que es el de ciberseguridad. Fíjate que A3X siempre se ha caracterizado por tener un enfoque muy orientado al cliente. Me gustaría que siga desarrollándose en ese sentido, que nuestros servicios y la calidad del trabajo que estamos haciendo hable por nosotros mismos, ¿no? Y que podamos seguir siendo ese referente en términos de ciberseguridad, de detección y respuesta de amenazas, de procesos de inteligencia y de capacidad de manejar la información a, a orientados
hacia y en mejora del negocio, creo que es súper clave y es a donde K3C quiere verse. Nosotros nos estamos enfocando en blindar los activos digitales de forma global, sin estas fronteras. Entonces, vernos así y seguirnos viendo como una empresa que pueda ayudarte a blindar tus procesos digitales, a blindar tus activos digitales y vernos siempre con esa visión de estamos para ayudar a las organizaciones, para que las organizaciones confíen y recaigan sus procesos de ciberseguridad en nosotros y que podamos seguir siendo su aliado en este mundo y en estos retos de ciberseguridad es clave y es crucial. Y yo creo que eso sería es uno de los grandes objetivos de A3X y es nuestra visión, estar junto al cliente que se sienta tranquilo en que hay una organización multinacional que está respaldando sus procesos digitales y lo está haciendo de forma segura. Israel, como último, siempre me gusta dejarles un espacio al final para que puedan dejarle un mensaje a la audiencia, a estos líderes que nos están escuchando, tal vez a los mismos, sea yo, los CISOs que ya son expertos en esto, a los directores que todavía quieren aprender más. ¿Tú qué mensaje les dejarías? Yo creo que es bien interesante ver cómo la ciberseguridad puede ayudar con una buena estrategia. Una estrategia son una serie de pasos en el tiempo para lograr un objetivo. Si el objetivo lo tenemos claro, es de tener una mejor proceso digital, una mejor ciberseguridad de nuestros procesos digitales, no es tan lejano este modelo que a lo mejor pudiera sonar un poco utópico, pero que es alcanzable y realizable y no tienes que morir en el intento económico y de recursos y de tiempo para lograrlo. Simplemente tenemos que buscar cómo hacer sinergias y juntar a los expertos para que esto se logre. Es muy importante que a veces no lo traten de resolver solos, sino se ayuden de organizaciones como nosotros, que podemos hacer un apoyo en estos procesos de ciberseguridad, de transformación digital segura y de blindaje en las organizaciones. Entonces, no nada más es prender cajas y activar licencias o comprar suscripciones, sino tiene que ser un proceso integral dentro de mi organización y de que la ciberseguridad les está ayudando a hacer su proceso digital de una forma más eficiente. Pues Israel, no me queda nada más que agradecerte por el espacio que nos brindaste hoy, el poder haber platicado y conocer más sobre estos temas de ciberseguridad que mucha gente sí está interesada en seguir aprendiendo, quiere seguir invirtiendo y digo, como podemos ver un gap en algunas cosas, en otros ya vemos algunos que siguen avanzando y quieren seguir trabajando de este lado. Y en caso de que alguien quiera conocer más, quiera aprender o contratar el servicio, ¿dónde los encuentran? A3sec.com. La verdad es que somos súper sencillos de identificar. Nuestro nombre y nuestro logo es por a3sec.com. Ahí estamos en las diferentes redes sociales. La verdad es un gusto, Rodolfo. Muchísimas gracias por el espacio y que pues se sientan con la libertad de contactarnos y poder platicar acerca de cómo las estrategias de ciberseguridad pueden hacer más eficiente el negocio sin morir en el intento. Gracias, Israel. Pues ahí tienen para poder buscarlo. Les agradecemos también el espacio que nos brindan para escucharnos todos los días. Les deseamos a todos una excelente tarde y nos estaremos escuchando próximamente. Hasta luego. Hasta luego.